Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial y bueno, gracias por darnos la bienvenida nuevamente a sus hogares. De verdad que nos sentimos muy honrados que ustedes nos dan esta oportunidad de compartir este espacio con nosotros. Pues bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué no? Pero primero, Pero ¿por qué no hacemos de pronto un eso, pequeño resumen eso de es. la semana pasada? Sí. Vamos a hacer un resumen. Por si acaso alguien no vio el video, que se lo recomiendo que lo vea, pero también para que recordemos lo que vimos y podamos con eso unirlo a lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada, iniciando esta campaña sobre la sanación, y hablábamos en general de la sanación. Hablábamos qué es el estar enfermo de las enfermedades, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma, bien espiritualmente o mentalmente, ¿verdad? Y hablábamos de quién es el que nos sana. El único que nos puede sanar es nuestro cuerpo y es nuestra alma, pero hablando de nuestra alma es Dios, porque Él es el que ha creado nuestra alma. Hablábamos también de qué es lo que debemos hacer para sanar y de cómo saber cuándo estamos sanados. La diferencia entre el estar sanado y el tener repercusiones después de una enfermedad o tener una cicatriz después de una herida. Y hablábamos de la sanación como un camino y como un carisma, como el camino que estamos ahora en la Cuaresma, ¿verdad? En la Cuaresma donde nos encontramos, que la Iglesia nos ofrece la oración, nos ofrece el ayuno, la penitencia y nos ofrece la caridad o la limosna, ¿verdad? Y le recomendábamos a las personas en esta semana, ¿verdad?, que hiciéramos un examen de saber, bueno, de qué necesito sanar. Yo hice el examen con la ayuda del Padre Freddy, ¿verdad? El Padre Freddy me dijo las cosas que yo debía sanar. Le hice una lista con mucho cariño. Eso, esperemos que veamos que hay ahí sanación, ¿verdad? Vamos a ver si cambia, no mentiras. Yo creo que, bueno, es un tema que obviamente es muy interesante. Hemos escuchado muchos comentarios positivos de la importancia de que nosotros tratemos este tipo de temas durante este tiempo. Y para seguir avanzando en este tema de la sanación, todo bueno, estamos ansiosos, padre, de qué nos tiene hoy, qué preparó. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de nuestra sanación corporal, de las enfermedades corporales. Y evidentemente tengo que aclarar desde el inicio, yo no soy médico, no soy doctor en medicina. Por lo tanto, vamos a hablar en las enfermedades corporales, pero desde el punto de vista espiritual. Es decir, cómo una enfermedad física de nuestro cuerpo nos afecta a nuestro espíritu y cómo tenemos que afrontarlo, nuestras enfermedades físicas, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? Lo primero que hay que recordar, lo decíamos brevemente la semana pasada, es que como hombres, como mujeres, somos cuerpo y alma, todo junto. Y por lo tanto, las dos cosas se afectan, se complementan, se afectan también lo uno en lo otro. Cuando estamos enfermos corporalmente, pues nuestro humor cambia, nuestro modo de ver las cosas cambia, nuestro espíritu está afectado. Quizás nos llega la tristeza, nos llega la desesperación, nos llega la depresión. Todo eso son consecuencias de algo que sucede en nuestro cuerpo, y nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente también tiene repercusiones. Y también al contrario, cuando estamos enfermos espiritualmente, a veces nuestro estómago se revuelve, ¿verdad? O puede ser que perdemos el sueño o nos afectan nuestros nervios, ¿verdad? Todo esto es normal, quizá incluso debería decir es lógico, porque por esta unidad de nuestro cuerpo con nuestra alma. Lo que pasa en nuestro cuerpo afecta a nuestra alma, y lo que pasa en nuestra alma también afecta a nuestro cuerpo. Pero aquí puede darse a veces un error, que es el equivocar los ámbitos, vamos a decir así, ¿no? Una cosa son los síntomas y otra cosa son las causas. Si tengo una enfermedad física, puedo tener síntomas espirituales, pero la causa es corporal. Y por lo tanto, el modo de curarme es también. Si tengo una enfermedad física, aunque tenga un síntoma espiritual, no tengo que poner medios espirituales para sanar mi cuerpo, sino voy a tener que poner medios corporales para sanar mi cuerpo, y sanando mi cuerpo, esos síntomas espirituales van a quedar también eliminados, ¿verdad? Es decir, poniendo un ejemplo, si voy a la confesión, el sacerdote no me receta una pastilla o una medicina que tengo que comprar en la farmacia, no. Voy a la confesión, es algo espiritual, y por lo tanto me va a dar un consejo, me va a dar una medicina espiritual. Y lo mismo si estoy enfermo, voy al hospital, el hospital o el doctor me va a dar cosas para mi cuerpo. No me va a decir rece 3 Padres Nuestros para sanarse de la gripe que tiene, ¿verdad? Entonces, es cierto que si estoy enfermo, pues
orar es bueno, si estoy enfermo corporalmente, ¿no? Pero ordinariamente voy a tener que atacar las causas físicas con un medicamento. Hay que respetar esos ámbitos que son diferentes, ¿verdad? Y a veces se puede dar en nuestra comunidad, ¿verdad? Con nuestra gente, lo que yo podría llamar como un exceso de confianza. Es que en realidad no es más en realidad que soberbia, ¿verdad? Es quererle decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Recordemos el cuentito, ¿verdad? El cuentito empezó a llover mucho, ¿verdad? Y habían anunciado una gran tormenta y entonces el sacerdote de la iglesia, ¿verdad? Decía, bueno, yo voy a estar aquí rezando en la iglesia y no me va a pasar nada, ¿verdad? Y empieza a subir el nivel del agua, anuncian a todo el mundo, por favor, salgan de sus casas, por favor, tienen que evacuar. Y el padre de la iglesia dice, no, yo voy a estar aquí orando y no me va a pasar nada, ¿no? Y empieza el agua a subir, ya empieza por las bancas, el padre pues ahí se sube a una banca para mantenerse, ¿verdad? Y le dicen, por favor, salga, por favor, no me va a pasar nada, Dios me va a cuidar, ¿sí? Y sigue subiendo el agua, ya el padre pues se tiene que subir ahí, ¿verdad? A la sacristía, ¿verdad? O a la torre del campanario, llegan los bomberos en una barca para rescatarle y el padre dice, no, yo aquí me quedo, no me va a pasar nada, Dios me va a cuidar. Sigue subiendo el agua, llegan los bomberos en un helicóptero para rescatar al padre y el padre dice, no, yo aquí, Dios me va a curar, Dios me va a sanar, Dios se va a encargar de mí. Y bueno, la historia es que el padre se ahogó, ¿verdad? Se ahogó. Cuando llega al cielo, el padre le reclama a Dios, le dice, Señor, pero ¿por qué no cuidaste de mí? ¿Por qué no me mandaste algo que yo quería salvarme en esa situación? Y sabemos lo que Dios le dijo, ¿verdad? Yo le dije, hijo mío, te mandé los bomberos que vinieron en un helicóptero, te mandé los bomberos que fueron en un barco, te mandé los avisos de que dejaras el lugar porque iba a llover mucho, pero tú no me escuchaste, ¿verdad? Entonces, a veces nos puede pasar eso, ¿verdad? Que confundimos los ámbitos. Si estamos enfermos corporalmente, tenemos que curarnos corporalmente. Y las repercusiones en nuestra alma y en nuestra mente también sanarán, ¿verdad? Yo creo que obviamente es muy importante tener la confianza en Dios, ¿cierto? Y también como pedir el don de discernimiento para saber cómo Dios nos está ayudando, ¿cierto? Digamos el caso de este curita rebelde que no hizo caso, ¿cierto? Pero que eran como tan obvias las ayudas que estaban ahí, pero simplemente era como una confianza ciega, pero sí, como un poco de arrogancia, ¿no? Claro. No, es que Dios me tiene que ayudar, pero es de la manera que yo diga. Eso es soberbia. O sea, sí, eso es como terquedad, ¿no? O sea, Eso es aprender también a tener el discernimiento de que Dios nos quiere ayudar, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, y es también aprender a ver cuáles son esos canales que Dios está poniendo frente a nosotros para ayudarnos. Claro que sí, ¿no? Y también aquí hay un punto, ¿no? El decir, bueno, la enfermedad física no es un castigo de Dios. A veces pensamos, bueno, Dios me ha castigado con esta enfermedad y por lo tanto Dios me va a quitar este castigo que me ha dado. No, la enfermedad no es un castigo. En el Antiguo Testamento eso es lo que pensaban, que era un castigo de Dios. Pero no es un castigo de Dios. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios no nos ha creado para estar enfermos. Y aquí recordemos un pasaje del Evangelio me viene a la mente, ¿verdad? Es ese pasaje cuando le presentan a Jesús el ciego de nacimiento y le preguntan los fariseos y los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? La respuesta de Jesús es clara, ni él pecó ni sus padres, él está así y él va a ser sanado para que se manifiesten en él las obras de Dios. O este otro pasaje, ¿verdad? Cuando le dicen que Lázaro, su amigo, está enfermo. Y le dicen, Jesús ha muerto. Le dicen que a Jesús que ha muerto Lázaro, ¿verdad? ¿Y él qué dice? Jesús dice, bueno, me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. Es decir, él ve las enfermedades o incluso la muerte como un modo de que podamos creer en él, de que podamos ver cómo se manifiesta la obra de Dios. Aquí me gustaría hacer un paréntesis de pronto, porque hay algo que de pronto en ciertos grupos es muy común, y es la creencia de que uno como que hereda los pecados del papá, de la mamá, los pecados de los abuelos, los pecados de generaciones pasadas.
Y yo creo que es importante recordar que, es importante recordar que el único pecado que nosotros heredamos en realidad es el pecado original y que nosotros nos liberamos de ese, Dios nos limpia de ese pecado con el sacramento del bautismo, pero que ninguno de nosotros es responsable de los errores de sus antepasados. Correcto. ¿Cierto? Y yo creo que eso es importante porque, Muy importante. porque mucha gente a veces habla como, tengo que hacer la sanación, es que en mi familia, en mis antepasados hubo muchos traumas y muchos problemas y entonces yo estoy pagando las consecuencias de eso, ¿no? O sea, Dios no nos va a culpar a nosotros por los errores de generaciones pasadas, además que no nos va a enviar castigos, ¿cierto? Por las cosas que otras personas hicieron, o que Dios nos va a enviar estos castigos de la enfermedad, que es una mentalidad de pronto muy del Antiguo Testamento, que era lo que la gente creía, Claro. de que sufrían una enfermedad y era pues un castigo de Dios. Eso no es lo que nosotros creemos. Eso es. Yo creo que aquí la comparación que entre en nuestro cuerpo nos puede ayudar, ¿no? Nadie de nosotros decimos, bueno, pues mi abuelito tenía una enfermedad física y yo la voy a heredar. No. Puede ser que haya cosas genéticas que vayan, ¿verdad? Y por tanto tengo una disposición, una predisposición. Pero tengo la libertad para cuidarme y para sanar esas cosas. No estoy heredando espiritualmente, no estoy heredando los pecados de mi abuelito o de mi tatarabuelo, ¿verdad? No, no, no. Tenemos la libertad y nosotros con nuestra libertad podemos elegir, ¿verdad? Recordemos que Dios nos ha creado para el bien y Dios nos da todos los medios para que estemos bien, espiritualmente, corporalmente también, ¿verdad? Con el pecado de Adán y Eva entró la muerte y la enfermedad, pero no era el plan de Dios. La enfermedad no es un plan de Dios, no es algo que Dios nos manda. La enfermedad es consecuencia del pecado, del mal, pero no es algo que Dios quiso para nosotros. Dios no nos manda enfermedades para probarnos o para castigarnos, como si fuéramos ratitas en un laboratorio que se le hacen pruebas para ver qué pasa. No, Dios no es así con nosotros. ¿Qué le diría, padre, de pronto a las personas que nos están escuchando en este sentido? Podríamos decir entonces, ¿qué les diría usted? Que Dios no nos envía castigos. Dios no nos envía castigos. Dios es un Padre bueno y lo que quiere para nosotros no es un castigo, es algo siempre bueno. Dios puede usar, ¿verdad? Puede usar las cosas malas que nos suceden, puede usar una enfermedad para que se vea la gloria de Dios, pero no nos envía a Dios la enfermedad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y aquí es de nuevo, ¿no? Hay que aclarar de nuevo, recordar esa diferencia de los ámbitos. Una cosa es la parte corporal y otra cosa es la parte espiritual. La enfermedad física no es un castigo de Dios. Si tienes un cáncer, no es para que te confieses y ya viviendo en la gracia de Dios ya se va a solucionar todo. No, es mucho más que eso. También necesitas estar en la gracia de Dios, pero es mucho más que eso. Recordad que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Y por lo tanto también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. También ha habido algunas tendencias en el pasado a descuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunos cristianos del pasado, no, nuestro cuerpo no vale la pena, ¿verdad? No, no, no. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque somos templos del Espíritu Santo. Tenemos que estar bien en nuestra salud porque ahí es donde honramos a Dios teniendo una salud adecuada. Tampoco tenemos que exagerar las cosas, ¿verdad? Tenemos que poner las cosas en su debido tiempo y en su debido modo, ¿verdad? No tenemos que exagerar y hacer de nuestros cuerpos dioses, que tampoco es lo que Dios quiere. Sí. Todo con moderación, ¿no? Claro. Todo con moderación. Y aquí también creo que a veces gastamos mucho tiempo y dinero en cuidar nuestro cuerpo, pero quizás descuidamos nuestra alma, ¿verdad? No sé, podemos ir a hacernos un manicure, un pedicure, un masaje, un detox, un facial. ¿Y dónde dejamos nuestra alma? ¿Qué haces tú por tu alma? ¿Verdad? Así como dedicas tiempo y dinero a tu cuerpo, también tenemos que dedicar esfuerzo a cuidar nuestra alma. Creo que eso nos puede ayudar. Yo creo que tiene que haber siempre, yo creo mucho en esto como del balance, ¿no? De pronto porque nos puede pasar mucho a las personas de la iglesia, las personas espirituales, ¿no? Que nos vamos como a extremos, ¿no?
¿no? Y tenemos que cuidar, digámoslo, cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, cuidar el alma porque es donde vive Dios, ¿no? O sea, Dios que vive en nosotros, cuidar la mente porque lo importante de tener una mente sana, o sea, Claro. lo importante y las cosas que se pueden hacer para cuidar estos aspectos de la persona. Eso es. Y en ese balance no descuidar ni uno ni otro, ¿verdad? Y no hacer Dios de mi cuerpo, pero tampoco de mi alma y descuidando el cuerpo, ¿verdad? Bien, hablábamos de los milagros de Jesús, ¿verdad? Los milagros son manifestaciones de la presencia de Dios. Los milagros de Jesús dan testimonio de que Él es Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. La Virgen, los santos, no hacen milagros, sino interceden ante Dios para que se haga el milagro. Dios es el autor de la creación. Recordemos al inicio de la Biblia, en el primer libro, en Génesis, las primeras páginas, Dios creó, ¿verdad?, las cosas y su palabra las creó y su palabra puede cambiarlas, puede sanarlas. Recordemos lo que dice ese oficial romano a Jesús: una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Lo recordamos en cada misa. Una palabra tuya bastará para sanarme, como hizo que sanara a ese siervo en su cuerpo, también puede sanarnos a nosotros en nuestro espíritu. Y cuando estamos en la presencia de Dios, Él no solo ve en nuestro cuerpo, nos ve en la totalidad, ¿verdad? Frecuentemente cuando le presentaban a Jesús un enfermo, ¿qué hacía Jesús? Era sanar el cuerpo y el alma de ese enfermo. Recordemos, por ejemplo, cuando le presentan en Cafarnaún un paralítico y Él le dice: tus pecados te son perdonados. Y quizás todos están diciendo, bueno, pero no ve que además de eso necesita que sane su cuerpo. Y también le dice al final: toma tu camilla y vete a tu casa. Pero Dios quiere la sanación integral de nuestro cuerpo y de nuestra alma, porque Dios nos ve integralmente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y esa es la verdadera sanación, la sanación integral de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿Qué vemos en los milagros de Jesús? Bueno, vemos que Jesús quiere que reconozca cada uno su propio mal. Es decir, Dios no iba por todos los lugares diciéndole: tú estás enfermo y te sano. No, los enfermos acudían a Jesús. Hay que reconocer el mal, ¿verdad? Recordemos también que Jesús siempre pide la fe. Para que se pueda sanar, pide la fe. Y muchas veces se lo pide de una manera explícita. Le dice: tienes fe para querer curarte, ¿no? Y tiene que la persona decir: tengo fe, como ese padre que le dice: tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. O recordemos, por ejemplo, ese caso de esa mujer que padecía flujos de sangre, la hemorroísa. Lo encontramos en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, también en los paralelos Mateo y Lucas, pero en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21. Creo que es importante que escuchemos ese texto. Del Evangelio según San Marcos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho, antes bien había empeorado, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra del Señor. ¿Qué vemos en el texto? Vamos rápidamente. Primero, es una mujer enferma de algo físico, ¿ok?
Segundo, vemos, es una mujer que ha sufrido mucho, incluso el texto que ha sufrido con los doctores, ¿verdad? También ha gastado mucho dinero visitando los doctores, ¿verdad? Es una mujer con fe, pero con temor. Se acerca a Jesús, pero por detrás. Ni se atreve a pedir a Jesús. Por así decir, quiere como robarle a Jesús la sanación, ¿verdad? Es Jesús quien la descubre. Y Jesús quiere que ella reconozca su mal, aunque sea algo vergonzoso y bochornoso. Podemos imaginar todo ese gentío y esta mujer teniendo que confesar de que es una mujer impura y que es una mujer que tiene flujos de sangre, ¿no? Es la fe la que le cura. El poder de Dios está ahí, pero es ella al que tocando a Jesús con fe se sana. Recordemos que muchos oprimen a Jesús, los mismos discípulos, perdón, le dicen, pero Jesús, ¿cómo preguntas quién te ha tocado cuando todo el mundo está tocándote? Pero es que una cosa es tocar a Jesús y otra cosa es tocarle con fe. Muchos oprimen, aprietan a Jesús, pero solo ella le toca con fe. Su enfermedad sirve para alabar a Dios, para mostrar su gloria y su presencia ante el pueblo que está allí. Y su sanación le da paz. Jesús le dice, vete en paz, has sido sanada. Dios quería sanar a esa mujer, pero también había permitido que por 12 años estuviera enferma. Y creo que esto es muy interesante. El Evangelio varias veces nos habla de personas que han estado muchos años enfermas y hasta que se encuentran con Jesús, sanan físicamente y también espiritualmente. Recordemos ese otro caso, más todavía, el paralítico de la piscina de Bethesda que dice que lleva 38 años enfermo hasta que se encuentra con Jesús. Y Jesús quería sanarle, Dios quería sanarle, ¿verdad? Yo creo que esto también le encomienda, pues nos encomienda a todos nosotros, cuántas personas que han estado enfermos por tantos años y que de pronto pueden caer en la desesperanza, ¿no? Como que yo he estado enfermo, sea una enfermedad física, psicológica, un vicio, lo que sea, por muchísimos años, y es como que es también como la invitación del Señor, como que no importa todos los años que hayas estado sufriendo o hayas estado metido en la miseria, hay la oportunidad de que haya un cambio. Eso es. Y ahí está el tema de la sanación integral. Dios quiere una sanación integral porque Él nos ve de manera integral. Él ve nuestro cuerpo y nuestra alma. Él nos ve a nosotros de manera total. ¿Sí? Ahora, avanzando con este tema, Padre, podríamos avanzar o de pronto hablar del poder de la intercesión. Claro que sí. A mí, para hablar de esto, siempre me ha llamado la atención un hecho que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El momento en que Pedro y Pablo hacen por primera vez milagros. Bueno, me corrijo, ellos no hacen milagros, ellos piden a Dios que haga el milagro, ¿verdad? Porque en realidad no es la primera vez, porque también nos cuenta el Evangelio cuando los discípulos fueron enviados, ¿verdad?, a los pueblos, y nos dice después que cuando regresaron le decían a Jesús todas las cosas que habían sucedido por el poder de Dios, ¿verdad? Pero me refiero ahora, en este caso hablando de los hechos, ya después de la resurrección, ¿no? Y podemos leer, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 1 y siguientes, o también podemos leer en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 14, el versículo 8. Vamos a leer. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio, cómo andaba y alababa a Dios.
Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que les había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto o por qué nos miran fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato, cuando éste había decidido ponerle en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron que les dejaran en libertad a un asesino. Mataron al jefe que llevaba a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello, y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que ustedes ven y conocen. Es pues la fe dada por su medio, la que le ha restablecido totalmente ante todos ustedes. Palabra de Dios. Basados en estos textos, Padre José, ¿qué vemos o qué podríamos concluir? Bien, algunos puntos que quiero resaltar, ¿verdad? Lo primero es que los discípulos, Pedro en el primer texto, Pablo en el segundo, ellos tienen claro que no son ellos los que sanan, no son ellos, es la fe la que sana a esos enfermos, ¿verdad? También que no usan el milagro para su bien, para su fama, sino para glorificar a Dios, y que incluso cuando les quieren dar fama por esos milagros, ellos huyen de eso, ¿verdad? Y creo que aquí hay una enseñanza también para nosotros, ¿no? Hay que tener cuidado con los predicadores estrella que hacen cosas por la fama. Cuidado con los que tienen fama de sanar sin dar la gloria a Dios. Y por último también aquí yo quiero pensar ese momento en que Pedro por primera vez o Pablo por primera vez va a hacer un milagro. No va a ser un milagro, él va a pedirle a Dios un milagro, ¿no? La fe de ellos, ¿no? Decir, bueno, Dios puede hacer esto. Yo he visto a Jesús hacerlo y ahora quiero pedirle a Él que lo siga haciendo, pero por medio mío. Qué importante el saberse ya solamente ser un instrumento, que es Dios el que sana a esas personas. Algo que me llama a mí mucho la atención de la Escritura es que leemos las historias de los milagros y a través de la historia hemos sido testigos de muchos milagros. ¿Usted cree que hoy el Señor sigue haciendo milagros? Hoy en el pleno siglo XXI, que el Señor sigue haciendo milagros. Claro que sí, hay muchos milagros. Ahora, una cosa es que Dios siga haciendo milagros y otra cosa es que esos milagros sean reconocidos por la Iglesia. Es diferente, ¿verdad? Dios hace muchos milagros, hay muchas veces que hay curaciones que no se explican, cosas que suceden de manera milagrosa, pero milagros reconocidos no hay tantos. Y voy a poner un ejemplo que es en el santuario de la Virgen de Lourdes, en el sur de Francia. Como sabemos, la Virgen se apareció allí en 1858. Y en estos 166 años se han reconocido solo 70 milagros. Hay más de 7.200 curaciones inexplicables de cosas que han sucedido allí en Lourdes, pero milagros reconocidos solo hay 70. Y además de las curaciones inexplicables, tantísimas personas que han recibido curación, quizás no físicamente, pero sí espiritual o psicológicamente. Yo creo que esto es una información nueva para muchas personas porque nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? a la cultura de los milagros, ¿no? Que vemos muchas cosas maravillosas y como de que ver en el día a día, ¿no? Los milagros que Dios hace en la vida de nosotros. Así es. Y yo creo que ya para definir este concepto o el criterio, no propiamente, ¿qué se requiere para que algo sea declarado milagro? ¿Cuáles son los criterios? Claro, los criterios que la Iglesia tiene, por ejemplo, en el caso de los milagros de Lourdes, ¿no? Son 7 criterios. Vamos a rápidamente mencionarlos. Lo primero hay que saber de qué enfermedad se trataba, es decir, hay que tener un diagnóstico seguro.
saber que esta persona tenía esta enfermedad en concreto, saberlo. Lo segundo, que la prognosis o la evolución que cabía esperar de esa persona era grave. Es decir, no eran casos leves. No es un resfriado y Dios me curó, no. Es enfermedades graves. Tercero, que la cura debe haber sucedido de forma inesperada. Es decir, no es algo que se esperaba que una persona se iba a curar. Cuarto, que la curación, la sanación, debe haber sido instantánea. Instantánea, no es un proceso, sino de manera instantánea. Quinto, que la curación o la sanación debe haber sido completa. Sexto, que ha sido una sanación duradera, es decir, que han pasado años y la enfermedad sigue sin detectarse. Por eso no se puede declarar un milagro en el momento, sino que tiene que esperar muchos años después de que la persona ha sido curada. Y por último, si todos los anteriores casos se han dado, ¿no? Nos preguntamos, ¿hay alguna posible explicación médica para la curación? Es decir, ¿ha podido haber sido esto algo médico, algo realmente físico? Y si la respuesta es no, no hay manera que físicamente haya sido esto posible, entonces es cuando se declara milagro, ¿verdad? Tienen que darse esos 7 casos. Y por eso la Iglesia toma las cosas con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucha calma para poder hacer ese juicio. Al final, después de todo esto, si todo eso se da, entonces la autoridad eclesiástica es la que tiene que demostrar que hubo un recurso a la fe, que la persona en los que estas 7 cosas se dieron fue porque acudió a la fe y porque allí pidió a Dios directamente o por medio de la Santísima Virgen o por medio de algún santo esa curación. Y ahí entonces es cuando se dice esto ha sido un milagro. Milagros hay en el siglo XXI. Hay muchas veces, no estoy pensando ahora en casos en Lourdes, sino aquí muchas veces te habrá pasado también a ti, ¿verdad? Personas que dicen, bueno, los médicos no se explican por qué pasó esto en mi vida y pasó, ¿no? Y personas que saben que ha habido un milagro en sus vidas, que han acudido a la fe, ¿verdad? O que muchos doctores o muchas enfermeras, ¿no? Que personas que trabajan en el campo médico, que son los que diagnostican, y que tenemos muchos testimonios de personal médico, ¿no? De que fueron esos sucesos que, a pesar de todo ese conocimiento que ellos tenían, ¿no? Como que fue su conocimiento y el no tener explicación más que la fe para entender cuándo ocurren los milagros, ¿cierto? Claro, claro. Y una cosa a manera de conclusión, ¿verdad?, que tenemos que tener clara es que una enfermedad física, toda enfermedad física, nos debe acercar a Dios, aunque no seamos curados milagrosamente. Dios siempre quiere que todo nos lleve a Él, y aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento, incluso de una enfermedad que sea incurable, nos debe llegar a acercar más a Dios, ¿verdad? Y muchas veces el milagro quizás no va a ser físico, pero va a ser espiritual, ¿verdad? Es decir, ante una enfermedad física quizás se da el milagro espiritual de que por fin nos hemos acercado a Dios, ¿verdad? Yo creo que de pronto en esto que estás diciendo, de pronto que es muy difícil de entender, ¿no? Pero es como en el dolor y en el sufrimiento cuando más nos acercamos a Jesús, a la cruz. Y yo quiero que todos recuerden que cuando nosotros sufrimos o pasamos por enfermedad, por dolor, es en ese momento donde nos acercamos muchísimo, muchísimo a Jesús en la cruz. Y de pronto a veces no escuchamos la voz de Dios. Y yo quiero que recuerden que de pronto ese silencio de Dios es porque nos está escuchando muy atentamente. Y eso es importante recordarlo, ¿no? Que ese es pronto el milagro, ¿no? De que estamos ahí con Él en esa cercanía de la cruz. Claro. Quiero contarte un caso, ¿verdad? Que me tocó vivirlo a mí, ¿verdad? Un día en la parroquia, ¿verdad? En la oficina, de repente entró un muchacho joven. Jamás lo había visto, ¿verdad? No era parroquiano, era una persona que venía a la iglesia. Y vino pidiendo hablar, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Había pasado que había recibido ese día había recibido una llamada de su doctor diciendo que los análisis de sangre que le acababan de hacer, pues parecía que tenía el HIV, el SIDA, ¿verdad? Entonces este muchacho estaba pues completamente destrozado ante esa indicación, ¿verdad? El doctor le dijo que iban a hacer otros estudios para asegurar que eso era, pero que eso iba a tardar una semana. Entonces él en ese momento pues estaba
estaba consciente de lo que estaba sucediendo en su vida. Él era católico, pero hacía mucho que no frecuentaba la iglesia, ¿verdad? Y entonces vino a hablar y estaba realmente destrozado, ¿no? En su vida. Bueno, no quería salir de la oficina y estuvo esa semana, toda la semana, ahí, en la oficina de la parroquia. Le ayudamos, pues, tenía que comer, le estuvimos ayudando de muchas maneras, ¿verdad? Y estaba todo el día simplemente esperando esa llamada del doctor, ¿verdad? Para saber qué pasaba. Y vivió una semana en un gran dolor, ¿verdad? Bueno, le hizo replantearse mucho su vida, los errores morales que había hecho, tantas cosas, ¿verdad? Cómo iba a afrontar eso al anunciarlo a sus papás, muchas cosas, ¿verdad? Hizo muchas promesas a Dios, ¿verdad? En su petición de esa semana oró, no sabía rezar, aprendió a orar en esa semana. La verdad, muchas cosas. Bueno, a la semana, esto fue un lunes, el viernes, le llamó el doctor diciendo que no, que al final no tenía el virus, ¿verdad? No tenía el virus y estaba libre, ¿verdad? Que al hacer de nuevo los análisis habían visto que no era cierto, que no pasaba nada, ¿no? Imagínate este muchacho después de vivir esa semana, ¿verdad? Pero él realmente se sanó. Físicamente nunca tuvo nada, pero se sanó espiritualmente. Esa experiencia le sirvió para cambiar su vida. Y cambió radicalmente su vida, donde de nuevo se acercó a Dios, donde de nuevo se acercó a su familia, donde de nuevo se acercó a la iglesia. Fue un cambio increíble de esa persona. Entonces, ese ejemplo, ¿no?, me ayuda a mí a ver que muchas veces nuestras enfermedades físicas, el milagro se da en la parte espiritual. En este caso ni siquiera tenía esa enfermedad, pero bueno, tenía ese diagnóstico que al final fue erróneo, pero le ayudó para sanar espiritualmente. Y que no fue como que Dios mandó un reporte falso, ¿no? Sino como de que Dios usó esa experiencia de un error médico, ¿no? Para acercar a esta persona a la fe, ¿no? Así es. Y termino con esta frase del Evangelio, y después una pregunta, ¿verdad? Pero frase del Evangelio donde, hablando con ese muchacho, yo le decía, este enfermo que se acerca a Jesús en el Evangelio dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes curarme. Y Jesús que dice: quiero, queda limpio, ¿verdad? Con su voluntad quiere curarnos, quiere sanarnos, quiere que estemos limpios, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que ser nuestra oración también, ¿verdad? Hoy, Señor, si quieres, tú puedes. Siempre con ese respeto a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme, tú puedes curarme. Bien, y para terminar, la vez pasada les decíamos de hacer pues, un pequeño examen, de decir, bueno, ¿cómo está mi salud? ¿Verdad? En esta semana que seguimos en la Cuaresma, y en la Cuaresma una de las cosas que se nos pide es hacer caridad, ¿verdad? Bueno, hablando de los enfermos, pues esta semana qué bueno que pudiéramos todos llamar a alguna persona enferma o visitar a una persona enferma. Si sabes de alguna persona enferma, puedes ir a visitarle. Si no puedes visitarle porque está en otro país o porque no puedes ir al hospital, por lo menos llamar a una persona enferma, hacer ese acto de caridad de acompañar a esa persona en su dolor. Eso es lo que quiere decir compasión, sufrir con la otra persona, acompañarle en el dolor. Simplemente decirle: estoy cercano a ti, estoy contigo en tu dolor y quiero yo acompañarte. ¿Qué le parece, padre, si también, verdad, podemos invitar entonces a todos los parroquianos a hacer eso, verdad? Sí, me parece muy bien. Esa queda como la tarea de la semana. Y, por ejemplo, las personas que están enfermas, que nos están viendo, que no se pueden mover, pues los invitamos, ¿no? Para que recuerden que ofrecer ese sufrimiento, ¿no? Por las intenciones, esas intenciones no se pueden perder, y ese dolor ofrézcanlo al Señor, para que el Señor lo va a utilizar para hacer mucho bien. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bendiciones.